Buenos días. Buenos días a todos. Este primer domingo de octubre ya estamos tan cercanos a que vamos cerrando este año. Qué impresionante cómo han pasado los días. Quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados. Para los que no saben, llevamos ya varios meses siguiendo una serie de enseñanzas del libro de Marcos, del Evangelio según San Marcos, y ha sido todo un desarrollo tan interesante, tan bonito para los que han estado siguiendo esta serie. Quiero animarte a que si no la has visto puedes buscar alguna de las transmisiones anteriores. También en nuestra plataforma de YouTube puedes encontrar las enseñanzas. Y hoy vamos a seguir con Marcos capítulo 12, vamos a ir del 13 al 17. ¿Y qué es lo que Jesús nos quiere decir en esta mañana a través de estos versículos? Hay un escenario bien interesante sucediendo, así que vamos directamente a la lectura y luego vamos desglosando. ¿Listos? Marcos capítulo 12, del 13 al 17. Dice: después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual fuera arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, lo imparcial y que no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo: ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Estamos en este momento de la historia de Jesús, ya en nuestra última semana antes del desenlace en la cruz. Ya Jesús estaba en la capital, ya había entrado triunfalmente en el camino, se había encontrado con varias personas, había seguido enseñando algunas parábolas, tratando de profundizar, había tenido algunos encuentros también con varios líderes religiosos. Y en este momento nos encontramos ahora que ya no solo son los fariseos, sino hay dos grupos de poder que se están uniendo, ¿no? Esta alianza tan maquiavélica que se muestra aquí nos dice que los herodianos era un grupo que seguía a Herodes. Y dice los herodianos y los fariseos. Los herodianos eran, podríamos decir, como un grupo político, por decirlo así, una secta también que seguía la cultura de Herodes. Y los fariseos, por el contrario, eran completamente opuestos a ello. Eran un grupo religioso del judaísmo, caracterizados por ser muy apegados a la tradición, a la ley, muy religiosos, esa era la palabra. Entonces de pronto nos encontramos a este partido político sectario más este grupo religioso uniéndose, confabulándose en una alianza para atrapar a Jesús. Y esto es bien interesante porque vemos ya en este punto de la historia que el ministerio del Señor, en el momento en el que ya estaba causando tanto revuelo, ya había tanta conversación alrededor, que aún la gente de Herodes, los partidos políticos, empezaban a sentir como sentirse atacados o de alguna forma ya viéndose expuestos por las enseñanzas de Jesús, sintiendo que Él es una amenaza. Y lo mismo con los fariseos, que ya constantemente vienen siguiendo a Jesús, tratando de atacarlo, buscando formas de que Él pise el palito, por decirlo así. Y ahora estamos en ese momento. Y hay hay varias cosas que quiero señalar en la medida que vamos desglosando. La primera es que se juntan con este propósito, pero antes de empezar a hacer la pregunta, vienen con una forma bien extraña de empezar. Y dice: sabemos que tú eres un hombre honesto. Y me llama la atención
esta adulación hacia Jesús, ¿no? Eres un hombre honesto, imparcial, no tienes favoritismos, enseñas con la verdad los caminos de Dios, lo cual me hace preguntar entonces si ellos realmente creían estas cosas acerca de Dios. Lo dudo, pero lo que sí sabían, especialmente en lo que ya habían escuchado del Señor durante estos años en su ministerio y sus diferentes enseñanzas, que a pesar de que no les gustaba la forma en la que el Señor enseñaba, que los confrontaba a ellos mismos, ellos no podían negar que realmente el Señor estaba enseñando con verdad, a pesar de que estaban en contra de él. Y es bien interesante porque lo dicen públicamente. Obviamente entendemos que lo están diciendo de una forma muy hipócrita, y esto creo que es algo tan de los humanos, de la política, de la iglesia. Siempre vamos a encontrar personas que lo adulan a uno, que tratan de caerle bien a uno, y el Señor en realidad a Él no le interesa las palabras de ellos. Él no se enfoca ni se deja distraer por la adulación de los demás. Él no se deja distraer porque, ay, mira, por fin me aceptan. Él no está buscando la aceptación de los religiosos o de los políticos. Automáticamente el Señor reconoce como, esto no se trata de lo que ellos piensan de mí, si me tienen en estima, no. Hay algo más atrás de todo eso, y viene el propósito de su pregunta, ¿cierto? La pregunta de estos dos grupos fue como, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos pagar los impuestos al César o no? Y para los que no entienden muy bien, profundizando un poco más en esto, en realidad era bien significativo esta pregunta, y iba a ser una pregunta bien crucial si es que el Señor no respondía de forma correcta. Porque si el Señor decía sí, deben de pagar el impuesto al César, se iban a encontrar con los fariseos y poner a la multitud en contra del Señor, especialmente los judíos, en contra del Señor, porque primero que a nadie le gusta pagar impuestos, y segundo que el pueblo judío, por estar bajo la opresión del Imperio Romano, había un sentir generalizado de que esos impuestos eran injustos. Porque primero que ellos no eran su nación, no tenían por qué pagarle, y también el César se autodenominaba una divinidad, como un dios en medio de ellos. Entonces, al decir que hay que pagarle impuesto al César, están diciendo que lo reconoce como Dios. Y eso ponía a Jesús en un tremendo aprieto de cómo decir esto sin llegar que la multitud se ponga en contra. Eso era lo que buscaban, obviamente, estos grupos. Por el otro lado, si él decía no se debería pagar el impuesto al César, porque eso es de los romanos, nosotros somos judíos, y entonces nos encontramos nuevamente en el mismo aprieto, porque entonces Jesús sería apresado por tratar de levantar a la población en contra del Imperio Romano, y de esa forma también sería apresado, porque era como sublevación, ¿no? Y estaría incitando a la rebelión, por decir así. Así que en realidad esta era una pregunta que la pensaron bien para ver cómo lo atrapaban, como decía el Señor, ¿no? Como, ¿por qué tratan de atraparme? Y en realidad estaban tratando de hacerle pisar el palito. ¿Era correcto realmente que ellos pagaran los impuestos? Que pagaran los impuestos al César? ¿Qué era lo que el Señor quería decir en medio de todo esto? Primero, que Él se da cuenta y les dice, yo sé que están tratando de atraparme. ¿Por qué son hipócritas? ¿Por qué no dicen sus verdaderas intenciones? ¿Por qué tratan de esconder a través de la adulación, a través de esta forma tan hipócrita de acercarse a sus reales intenciones? Y esto para mí es una tremenda lección como hijos de Dios, personas que
que buscamos hacer las cosas de Dios, siempre nos vamos a encontrar con aduladores y también con hipócritas. Vamos a encontrarnos con personas que por un lado nos dicen, sí, me parece tan bonito lo que haces, pero por el otro lado están buscando hacernos daño. Y hay que ser sabios y astutos en este sentido de cómo saber responder en esos tiempos y no dejarnos llevar por la adulación. Cómo poder ser guiados por Dios. Definitivamente el Señor estaba respondiendo no por su propia sabiduría, sino es una sabiduría humana, sino una sabiduría divina. Y mientras lo leía pensaba en esto. En realidad es algo que siempre necesitamos considerar. Tener al Señor que nos guíe aún en nuestras respuestas, que Él es el que conoce las verdaderas intenciones del corazón. Volviendo nuevamente a nuestra historia. Entonces estamos frente a esta moneda. Es más, pueden ver por ahí, tengo una moneda, la moneda judía que se llamaba el shekel y que tenía toda una inscripción acerca del judaísmo, acerca de Dios. Y por el otro lado, la otra moneda romana, esta moneda tenía la cara del César y tenía una inscripción acerca del César. En esta inscripción decía que lo voy a leer tal cual. Dice, Tiberio César, hijo del divino Augusto, decía en una cara, y en la siguiente decía Máximo Pontífice. Entonces, sin duda, estas monedas eran un culto al emperador, un culto a su divinidad, ¿cierto? Porque dice ahí, hijo del divino. O sea, lo están considerando en un nivel Dios. Y por eso esto era muy confrontacional para los judíos. Hay cosas bien interesantes. Entonces el Señor le dice, bueno, denme una moneda y para ver quién es el que está inscrito. Y es interesante dos cosas. Primero, que les pide una moneda. Estas personas con doble intención la tienen, lo cual es bien interesante porque ellos podrían solo usar su moneda judía, pero eso significa que ellos sí hacían negocios con la moneda romana, a pesar de que estaban tratando de atrapar al Señor con esto. Y nuevamente es esta doble moral, ¿cierto? Obviamente la moneda romana significaba poder hacer otro tipo de trámites con el Imperio Romano, hacer negocios tal vez de una forma mucho más fácil en vez de tener que hacer cambio de moneda y bueno, todo lo que eso implica. Pero aquí el Señor dice, denme una moneda, y ellos las tienen. Significa que realmente hay una doble moral detrás de eso. Entonces el Señor gira la moneda y le dice, entonces, ¿de quién es esta moneda? ¿Qué cara ven aquí? ¿De quién es esta inscripción? ¿A quién corresponde aquí? Esta es la sabiduría del Señor, ¿no? Entonces les dice, denle al César lo que le pertenece al César. Si en la moneda la cara del César aparece, denle lo que a él le pertenece. Él no está llamando a los seguidores políticos, y esto es algo bien interesante del Señor. Él no está llamando ni a los seguidores políticos ni a la multitud a levantarse en contra del imperio, a imponerse. Y esto lo hemos comentado ya varias veces, de cómo no solo los discípulos, las multitudes de diferentes personas esperaban que el Mesías que vendría sería alguien que los liberaría de la opresión romana o de quien esté en ese momento sometiendo al pueblo judío. No entendían el verdadero propósito y la profundidad del propósito de lo que Jesús había venido a hacer. Él venía, sí, a liberarnos de la opresión, pero es la opresión del pecado, de la opresión del maligno, de la consecuencia del pecado que trae muerte sobre nuestras vidas. Iba mucho más allá que simplemente un gobierno. Y esto es algo muy bonito, porque cuando el Señor dice, denle al César lo que es de César, está diciendo, en primer lugar, yo no he venido aquí a derrocar ningún gobierno terrenal. Yo no he venido a levantar multitudes. Mi reino no se trata de llegar a un puesto político. Mi reino no se trata de tener influencia política o hacerme conocido por ser el libertador de los judíos contra los romanos. Ese no es mi propósito. Y creo que en esta enseñanza el Señor también nos habla de algo, lo voy a llevar un poco más allá de simplemente el impuesto, porque
Le están haciendo la pregunta del impuesto. Pero cuando dice denle al César lo que es del César, está hablando también de una esfera terrenal, de nuestras responsabilidades terrenales como seres humanos, que las debemos de hacer. No es una excusa el decir somos hijos de Dios, somos cristianos, para no cumplir nuestras responsabilidades. Es más, Romanos capítulo 13, 7 dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. ¿Se dan cuenta lo que está hablando Pablo en Romanos? Está hablando exactamente lo mismo que está diciendo el Señor. Denle al César lo que es del César. Al que le debes, págale. Si tienes impuestos, contribuye. Lo que tienes que hacer, hazlo. No uses como excusa al Señor. No uses como excusa el cristianismo para no cumplir tus responsabilidades en todas las áreas de la vida. Es más, habla no solo de cumplir, sino de respeto también sobre las autoridades que el Señor ha puesto sobre nuestra vida, y no solo autoridades políticas, autoridades pastorales, autoridades aún en las universidades, en el trabajo, en todo tipo de autoridad que hay sobre nuestra vida. Dice, denle respeto al que merece respeto, dice Pablo en Romanos. Y en 1 Timoteo, mira lo que también dice acá. Así que recomiendo, ante todo, que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Aquí ya Pablo todavía lo está llevando un poquito más allá. No solo está diciendo denle lo que se merece, sino también está diciendo aún más allá, nuestra tarea como hijos de Dios no simplemente cumplir, sino orar por las autoridades que tenemos, orar por las personas que están sobre nosotros, que sea de una forma justa o injusta, estén en el lugar donde están allí de alguna razón para que nosotros también aprendamos a sujetarnos, para que aprendamos a vivir en paz, como dice aquí en 1 Timoteo, para que tengamos paz. Así que el darle al César a lo que es del César va mucho más allá de impuestos, que solo hablar de los impuestos. Sé que el Señor estaba hablando aquí específicamente de esto, pero pensándolo mucho más allá, habla de toda responsabilidad terrenal, de que el ser cristiano no nos da licencia para dejar de cumplirlo. No porque somos cristianos y decimos, bueno, y es que yo vivo para el Señor, entonces el Señor a mí me sostiene, entonces no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a cumplir ninguna responsabilidad. Sino es todo lo contrario. Al trabajar, al estudiar, al cumplir nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como esposo, esposa, como estudiante, todo tipo de responsabilidad terrenal, no solo hay que hacerlo porque la Biblia lo dice y hay que hacerlo así, sino realmente hacerlo como un acto de adoración. Es llevar mucho más allá del deber, llevarlo hacia el corazón. Y lo dice aquí en Colosenses capítulo 3, del 22 al 24, miren lo que dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! De verdad, porque nos hace ver las cosas de forma distinta. No se trata solo no se trata simplemente de hacer lo que tenemos que hacer, sino la intención detrás de lo que hacemos también. Y aquí nos está hablando en Colosenses, habla ya de más del corazón, de la actitud que venimos. Y es interesante porque aquí Pablo le está hablando a los esclavos, está hablando a personas que ni le pertenecen su vida, en un contexto mucho más crudo, y está diciendo cuando trabajen para sus amos, háganlo
con respeto, con sinceridad, háganlo de buena gana, pero no simplemente por hacerlo, sino como para el Señor. Cuando hacemos las cosas aún en un ámbito terrenal, en responsabilidades terrenales, hazlo para el Señor, hazlo en obediencia al Señor, hazlo en amor al Señor. Allí también mostramos las personas que somos hijos de Dios, y en esto lo voy a aterrizar, ya sea si encaja para tu vida en este momento, que sea tu jefe, las personas a quienes tú les tienes que responder en el trabajo, o tal vez profesores, compañeros de estudio, personas a quien tú estás bajo su autoridad, tal vez aún en la casa misma, y es como hay que sujetarnos de forma sincera. Aunque no nos gusten muchas de las decisiones o las formas, el Señor aquí nos invita, Pablo nos invita y nos dice, háganlo de buena gana, como si fuera para el Señor. Y me encanta la última expresión que dice, porque el amo a quien sirven es Cristo. Lo está llevando mucho más allá que un mero cumplimiento de deber. Pero también viene del otro lado, dice Colosenses 4:1, siguiendo esta misma lectura, dice, amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y interesante, usa justos e imparciales. Pablo obviamente está hablando en un contexto de esclavitud y es mucho más extremo, pero en este caso podríamos estar hablando a los jefes. Si tú eres jefe, eres dueño de una empresa, hay personas que trabajan contigo, que están bajo de ti, en cualquier sentido, tienes alumnos, gente que está bajo ti. Aquí la invitación es, sé justo e imparcial. No trates a las personas como si fueran descartables. Dales lo que merecen también. Si no solo de su sueldo, compénsale las horas que trabajan de más. Sé una persona justa en lo que estás haciendo. Y ese es el llamado del Señor. Y Pablo acá lo dice, recuerda que también tienes un amo en el cielo. Significa que ese amo también te va a pedir cuentas algún día de tu comportamiento, de lo que estás haciendo. Y esto lo podríamos nuevamente encajar en cada área de nuestra vida, en cada responsabilidad. Al final de cuentas, somos embajadores de Cristo en lo que hacemos. No podemos ponernos el gorro de cristianos para el domingo, pero durante la semana tratar mal a las personas, tener una mala actitud, tener un lenguaje inapropiado, tratar con poca dignidad a los demás, sino todo lo contrario, en el área donde estás, ya sea que trabajas para alguien o personas trabajan para ti, ya sea que en lo que tengas que hacer, hazlo como para el Señor, que seas tú un reflejo digno de quién es Dios en tu vida. ¿Me entienden hacia dónde vamos? Estoy tratando de llevarlo mucho más allá que solo el impuesto. Y luego sigue si vamos a seguir desglosando. Entonces, dale al César lo que es del César. Hablamos de toda responsabilidad terrenal que tenemos. Pero ahora vamos a esta otra responsabilidad, responsabilidades espirituales. Y el Señor le dice, entonces denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que es de Dios? No solo nos sujetamos a los gobernantes terrenales porque es lo que Dios nos manda, pero tampoco no por sujetarnos a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, jefes, por sujetarnos en la forma en la que lo hemos visto, vamos a dejar de sujetarnos a Dios o vamos a tomar la palabra de Dios como segunda opinión. Y mira nuevamente aquí, Pedro y los apóstoles se encuentran en una situación bien complicada y les están exigiendo, sus gobernantes les están exigiendo que ellos dejen de predicar acerca de Jesús. Jesús ya fue crucificado, ya ascendió al cielo. Y en ese momento los apresan a Pedro y a varios de los apóstoles y los ponen contra la pared y les dicen, dejen de predicar, dejen lo que están haciendo, porque de otra forma vamos a tener que matarlos, arrestarlos, y les dan una orden. Y fíjate lo que pasa aquí, Hechos 5:29,
Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Puede sonar bien contradictorio, ¿cierto? Entonces dice, pero ¿qué? Hace un ratito acabas de decir que hay que sujetarnos, que hay que obedecer a las autoridades, que hay que respetar, pero ahora, entonces, Pedro nos está diciendo todo lo contrario, nos está diciendo que hay que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Y creo que para entenderlo bien, aunque pueda sonar contradictorio, estamos hablando de cuando muchas veces nuestras autoridades, jefes, cualquier tipo de autoridad sobre nuestra vida, nos está incitando a dejar de hacer lo que el Señor nos manda, por decirlo, cuando está poniendo en riesgo ya sea tu llamado, tu vida de comunión, tu santidad, tu integridad personal delante de Dios, te están pidiendo que hagas eso. En ese momento uno tiene que decir no me voy a sujetar a esto porque primero está mi obediencia al Señor. Como si en un trabajo que te piden que participes de cosas corruptas o en un lugar donde se genera la discriminación, el odio, ya sea en el trabajo, en la escuela, censuran tu relación con Dios, te dicen que no, acá no puedes ser cristiano o te incitan a hacer cosas que van en contra de tus valores. Son en esos momentos en los que uno dice, no me voy a sujetar a los seres humanos, me voy a sujetar y ser obediente a Dios. Y muchas veces toca elegir. Y en el caso de los apóstoles, ellos están tomando una decisión bien arriesgada porque ya estaban siendo amenazados de muerte y sin embargo ellos dicen, no nos vamos a sujetar a esto. Porque va en contra de nuestro mandato, que es mucho mayor a cualquier autoridad humana. Entonces se entiende el poder hacer esa diferenciación y que muchas veces, porque la línea se siente delgada, nos tomamos licencias, ¿no? Entonces, entonces ya no voy a hacer caso a nadie ahora. A nadie, solo el Señor. Y si el Señor me habla, esto lo he escuchado a varias personas, y solo si el Señor me habla, yo lo hago. Porque a los demás no hay que obedecer. Y no funciona así. Hay un contexto, hay una razón, hay que entender mucho más allá de eso. Pero fuera de este punto, es que, ¿qué es lo que el Señor se merece? Jesús dice, dale a Dios lo que es de Dios. Nuestro trabajo no merece nuestra adoración. ¿Qué es lo que Dios se merece? Toda nuestra adoración, toda nuestra atención, todo nuestro amor, toda nuestra entrega le pertenece al Señor. Esto va mucho más allá del dinero, no solo, aunque el Señor está hablando en un tema de cumplimiento de deberes, de impuestos, podríamos hablarlo aún de lo que le pertenece al Señor en el templo, le está hablando acerca de las contribuciones al templo y todas esas cosas. No solo estamos hablando aquí de ofrendas, diezmos, estamos hablando del corazón, mucho más allá de esto. El Señor merece nuestra adoración en todas las formas posibles, merece nuestra adoración. Tu trabajo no merece tu adoración. Tu familia, tus bienes, los estudios, las relaciones que tienes no merecen nuestra adoración. A lo que sea que en este tiempo le estés dando tu máxima atención, donde estés colocando tus recursos, tu tiempo, tu esfuerzo, allí está tu adoración. Eso es lo que estás tomando como Dios o lo has convertido en un Dios sobre tu vida. Y lo estoy diciendo no con un afán de atacar, sino con un afán de que examinemos nuestros corazones. ¿Le estás dando a Dios lo que es de Dios? Nuevamente, esto va mucho más allá de un tema monetario. Estoy hablando del corazón. Aún si tú diezmas, aún si tú ofrendas, ¿lo estás haciendo con el corazón correcto? ¿En lo que haces le estás dando a Dios tu adoración? Porque al final de cuentas el Señor viene por el corazón. Él viene por nosotros, por lo que hay aquí. Eso es lo que Él ve en nosotros. Hemos convertido a alguien en nuestro Dios. Va acerca de nuestras prioridades en la vida, cómo estamos tomando las cosas y cómo muchas veces las convertimos, las ponemos en un pedestal y nos volvemos idólatras ante esto. Nos volvemos idólatras de nuestro trabajo, de nuestra posición, de nuestra carrera. Nos volvemos idólatras de la imagen que queremos llegar a tener. Esta es una tremenda lección que el Señor aquí nos está hablando, y otra vez lo estoy llevando
poco más allá todavía, como de profundizar en estas áreas de nuestra vida. Primero, le estoy dando al César lo que es del César. En otras palabras, estoy cumpliendo mi parte terrenal de deberes, responsabilidades, labores. Y segundo, le estoy dando a Dios lo que es de Dios, que está aún por encima de todo. ¿Lo estamos haciendo? Pregúntate a ti mismo en esta mañana. Y es una oración válida que hoy podemos hacer, de decirle: Señor, muéstrame si he estado poniendo algo o alguien por encima de ti. Tal vez lo sabes, pero si no lo sabes, es una buena oportunidad para preguntarle: ¿estoy convirtiendo a alguien en mi Dios en este tiempo? ¿Dónde están mis recursos, mi tiempo, mi esfuerzo? ¿Dónde está? Y para ir terminando, nos queda esta historia después de esta tremenda respuesta que el Señor les da. Dice que la gente se quedó maravillada. En otras versiones dicen asombrados de su respuesta. Y es que esa siempre es el fruto de cuando nosotros nos movemos en la sabiduría de Dios. Nos movemos en las cosas de Dios, en entendimiento en lo que se debe y no se debe hacer según el Señor. Siempre va a traer asombro, aún sobre los que te persiguen, aún sobre los que no esperan nada de ti, sobre los que están más bien buscando la forma de serrucharte el piso del trabajo, en todos lados. Ora en este tiempo que el Señor te dé esa sabiduría para responder aún cuando te sientes acorralado por diferentes personas. Esta sabiduría que no viene de la provocación, sino que viene de un entendimiento profundo de que hemos sido llamados a mucho más que simplemente ser los rebeldes del trabajo, los rebeldes de la casa, los rebeldes del estudio, sino va mucho más allá. No somos rebeldes sociales, somos revolucionarios con el mensaje de la cruz. Allá vamos a revolucionar corazones. Querida familia, ¿estamos cumpliendo nuestras responsabilidades terrenales como padre, madre, esposo, esposa, empleado, empleador? ¿Estás pagando tus impuestos o los estás evadiendo? Yo sé que pueden sonar como preguntas que aún en una iglesia se sienten extraños, pero esto es lo que el Señor nos está mostrando. Nos está mostrando que debemos de cumplir con nuestra parte en la tierra, pero también no podemos dejar de darle nuestra adoración al Señor por hacerlo. Y si estás en un tiempo en el que trabajo, estudios o en cualquier área de tu vida te estás sintiendo tentado a caer en la corrupción, a involucrarte tal vez en negocios que no debes hacer, a involucrarte en evadir impuestos, en hacer ciertas cosas que tú sabes que no están bien, entonces necesitas reconsiderar lo que estás haciendo y encaminarte en lo que es de Dios y darle a Dios lo que es de Dios. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Dice, tuya es la adoración. ¿Qué es lo que es de Dios? La adoración es suya. Toda nuestra adoración, todo nuestro corazón, toda nuestra atención es del Señor. Estamos en el mismo lugar. Así que quiero invitarte a que reflexionemos esto en esta mañana. Justo ahora terminando vamos a tener un tiempo de Santa Cena y es una buena oportunidad para reflexionar y traer esto delante del Señor. Señor, quiero traerte toda mi adoración. Así que Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos enseñas con tus acciones, Señor, con la forma en la que tú aún hablabas a las personas que te perseguían, con tanta sabiduría, Señor. No con revanchismo, no con odio, con tanta sabiduría. Sabiduría que necesitamos en estos tiempos, Señor, para tomar decisiones. Sabiduría que necesitamos para el trabajo, para lidiar con este mundo tan corrupto, Señor. Necesitamos de esa sabiduría para que nos guíes a hacer lo correcto. Necesitamos de ti. Señor, te pido que en esta mañana nos permitas
escudriñar nuestros corazones y examinar mucho más profundo si de alguna forma hemos estado colocando algo o alguien por encima de ti y lo hemos convertido en el Dios de nuestra vida. Señor, muéstranos en esta mañana dónde realmente está nuestro corazón. Y venimos a ti, Señor, te pedimos que encamines nuestros corazones, que este día sea una decisión de decir: yo le voy a dar al Señor lo que es del Señor. Toda adoración, toda honra, todo honor es para ti, Señor. Todo mi corazón es para ti, Señor. Ahí es donde quiero estar. Ven, Espíritu Santo, y oro porque tú traigas paz y convicción en los corazones, sobre todo los que en este tiempo se han sentido perseguidos o maltratados por diferentes personas que están sobre ellos, ya sea en el trabajo, en estudios, en casa, en diferentes formas, Señor. Dale sabiduría para saber responder, para poder actuar conforme a ti, Señor, para saber en qué momento decir: voy a seguir siendo obediente a mis autoridades, y en qué momento decir: necesito ser obediente al Señor en esto. Dales la sabiduría, Señor, y este entendimiento de que solo tú mereces nuestra adoración. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia.